Hola familia, muchas gracias por estar aquí en un nuevo video. Mi nombre es Cindy Cárdenas y quiero contarte que desde que llegué a México, una de mis partes favoritas del día es venir al mercadito a hacer mis compras. Me encanta ver los colores, escuchar el ruido de la gente y sobre todo pensar en la bendición que hay en cada una de estas familias que trabajan para llevar el alimento a su mesa, ¿verdad? Nos comimos un taco de michiote y pasamos con la señora a comprar unos chiles rellenos para la comida. Me encantó ver a este señor que parecía que cantaba rock and roll. Y no podía faltar comprar unas hermosas flores, pero la verdad es que aquí fue cuando me detuve un momento y me di cuenta de la palabra de Dios que quiero compartirte. Lucas 12, 27 al 30 nos dice: Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y yo lo he vivido así, amiga, porque Él es tan bueno que nos da más de lo que necesitamos. Algo que hacemos regularmente cuando llegamos de compras es ponernos cómodas. Y quiero compartirte en esta ocasión que ya me llegaron las pantuflas que pedí de Shein. Y también me llegaron estas preciosas botas, miren, son de gamuza, traen cierre a un lado. Y también en la parte de atrás trae esta etiqueta que la hace ver muy bonita. La puedes usar también en la parte de aquí como si fuera un botín de peluchito y queda muy hermosa. Me encanta la suela porque es gruesa y de buena calidad. Este video, amigas, está patrocinado por Shein. La verdad es que nos ha consentido mucho este nuevo año y quiero mostrarte, mira cómo quedan. La verdad es que es muy especial volver a casa después de hacer las compras, quitarte los zapatos y ponerte algo cómodo. Y la verdad, ahora sí, comenzar a trabajar. ¿Por qué te digo esto, amiga? Porque a pesar de que pedí estas botitas, también pedí unas hermosas pantuflas que miran, parecen como de cerdito. Están bien cómodas y me encanta porque la suela no es de tela, es de plástico. Así es que puedes estar caminando sin pensar que se te van a ensuciar por la parte de abajo. Y la verdad es que están muy cómodas. Así que para mí estos pequeños detalles hacen la diferencia, amiga, porque me hacen sentir cómoda, a gusto, tranquila, mientras hago pues mis actividades aquí en casa. Así que estas pantuflas las he estado utilizando últimamente y la verdad es que no es algo grande, pero la verdad me hace el día más llevadero. Estas pantuflas las estuvo pidiendo mi hija Melanie, miren. También tienen una suela gruesa y dice que tiene a la coquita por ahí estampada. Están muy bonitas y cómodas. Ahora son sus favoritas, no se las quita por nada. Incluso ahora que fuimos a ver a su abuelita se las llevó y le dije, Melanie, bueno, ¿por qué no te pusiste tenis? Me dijo, ay, es que quería andar cómoda. Así que miren, qué preciosas están. Mi hija Sofía estuvo ordenando estas que son como de conejo. Y están muy bonitas, el color está muy lindo. Creo que en algún momento yo tuve unas parecidas, pero estas están como si fuera un zapatito. Están muy bonitas, muy cómodas y la verdad es que ahora andamos a gusto aquí en casita y sobre todo porque nos mantiene calientitos nuestros pies. Por aquí yo te voy a estar dejando mi código, también el código de búsqueda y los links a todas las pantuflas que pedimos en la cajita de descripción. Te voy a estar dejando en cada imagen de los zapatos, amiga, el código también para que vayas a buscarlo directamente a la página. Y miren,
estos zapatos, amiga, fueron mis favoritos. Están preciosos, están bien cómodos. Yo la verdad, a mí no me gusta usar zapatos cerrados porque me lastima mis dedos, mis deditos, como que no estoy acostumbrada. Pero estos zapatos, amiga, están lo que les sigue de cómodos. Los pedí porque tengo un vestido al que quiero combinar con estos zapatos y están preciosos, parecen así tipo vintage. Están muy bonitos y muy cómodos, amiga, se los recomiendo 100%. Y miren, que es como un llavero que tiene la forma así como también de corazón. Entonces lo puse también aquí en una bolsa porque también la hace ver muy preciosa. Le doy gracias a Shein por haber patrocinado el video del día de hoy. Por aquí mi esposo, amigas, ya puso las cortinas, como pueden ver. También me va a poner por acá un pequeño percherito para que yo pueda poner mis mandiles. Yo ya lo traía desde la ciudad de La Paz. Así que mientras él lo pone, yo me voy a dedicar a cocinar. Se nos antojó un delicioso chicharrón en salsa verde. Voy a licuar medio kilo de tomate o tomatillo. También le voy a poner un ajo y le vamos a poner nada más un chile, amigas, porque luego sale muy picoso. Así lo licúo en crudo. A mí me gusta ponerle un poquito de cilantro, pero en esta ocasión no tenía, así es que se me olvidó comprar. Voy a licuar nada más así el puro tomate con el chile. Ya después que tengo aquí mi cacerola con un poquito de aceite, le voy a vertir la salsa que licuamos, miren, y la vamos a sazonar. Le ponemos sal al gusto y la dejamos servir. Saben que vivimos en un mundo que va siempre corriendo, va rápido. Aún en casa, amiga, siempre hay algo que hacer. Ya sea limpiar, cocinar, organizar o pensar en qué hace falta por hacer. Y muchas veces hacemos todo sin mirar. Te digo esto porque cuando busqué el versículo que pensé cuando estaba comprando las flores, estuve meditando en él. Y nos dice, mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y es que realmente las flores no se angustian por florecer. Simplemente responden al cuidado que tiene Dios de ellas. Y eso la verdad es que como mujer y como ama de casa me hace sentir confiada, me hace sentir en paz. Y es que la provisión de Dios, amiga, puede verse incluso el agua en el grifo de tu fregadero, en poder ir al mercado, en una comida caliente, o inclusive en tu bolsa de mandado, ¿verdad? En todo lo que puedes comprar. La verdad es que no en todas las mesas más bien hay abundancia, pero en muchas Dios siempre las va a sostener. Y eso también es parte de la provisión de Dios. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y como amas de casa, amiga, somos testigos de esa provisión diaria. La vemos cuando estiramos lo que hay, cuando administramos o cuando hacemos rendir lo poco. Ahorita ya la salsa que hicimos ya hirvió. Ahora sí le voy a poner el chicharrón, amiga. A mí no me gusta que se quede hirviendo mucho tiempo, no me gusta que quede como muy aguadito. Así que me gusta ponerlo, que se remoje y apagarle. Así me gusta a mí porque cuando te lo comes al instante pues sabe muy rico y no se siente como muy aguadito. Así es como me gusta a mí, amigas. ¿Tú cómo haces tu chicharrón guisado? Cuéntame en los comentarios para un día hacerlo y ver qué tal. Amiga, muchas veces intentamos caminar con nuestras propias fuerzas. A lo que me refiero es
estamos dejando de mirar a Cristo en lo que hacemos. Y es cuando dejamos muchas veces de agradecer. Y un corazón que no agradece, amiga, se cansa más rápido, siempre está frustrado, ansioso, se queja mucho. Entonces, puedes hacer las mismas tareas, pero con un corazón diferente. Cocinar no cambia, limpiar tampoco, siempre va a ser lo mismo. Pero lo que cambia, amiga, es nuestra mirada. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y yo sé que tal vez ser agradecido no va a ignorar algunas dificultades que tengas en tu vida, pero quiero que recuerdes que Dios sigue presente aún en medio de cada dificultad. Que Dios bendiga tus alimentos, querida amiga. Hola amigas, ¿cómo están? Yo ya ando aquí, miren, haciendo un cafecito. Mi esposo ya quiere cenar, así es que le voy a calentar un poquito de la comida del día de hoy. Quiero decirles, miren, ya traigo aquí mi pijama que me mandó Shein. La verdad es que está bien bonita. Miren, trae estos conejitos aquí bien lindos, bien tiernos. Y bueno, ya por aquí ya les mostré las pijamas que nos llegaron. Pedimos unas pantuflas que ya están próximas también a llegarnos. Y bueno, ahorita estoy haciendo café, miren, va a ser de Legal, café Legal. Yo lo hago como en 2 litros de agua más o menos, 1,5 litros. Entonces, ahorita los vamos a hacer. Quise pasar a saludarlas, a darle las gracias por todo su cariño, por todos sus comentarios. Ahorita no he alcanzado a contestarlos todos, pero espero darme un tiempo para hacerlo. Lo que pasa es que mi esposo está de vacaciones y he andado en vueltas. Ay, pero bueno, aquí andamos, amigas. ¿Cómo están ustedes con esta tormenta de nieve? Mi amiga Sonia ahorita está pasando por esa tormenta también. Y pues ha de ser difícil, ¿no? ¿Cómo están pasándola ustedes, amigas? Yo estoy llorando por todo eso, ¿no? Precisamente estaba viendo hace ratito un video que ella nos envía, cómo está lleno de nieve. Bueno, ha de ser muy difícil, yo no sé, tal vez hasta las tuberías se congelen, ¿verdad? Pero hay que confiar en Dios, amigas. Agárrense de su mano, pónganlo como el centro de su vida. Y pues aquí andamos, miren, yo lo pongo aquí, en mi día a día, que siento que está acompañándome siempre. Había pensado en dejar de hacer videos y entre mi esposo, mis hijas y pues que le he pedido a Dios en oración, pues aquí continuamos con ustedes. Ahorita he estado esforzándome por hacer 2 videos a la semana, ya que tengo algunas colaboraciones, gracias a Dios, que es parte pues del trabajo aquí de YouTube, ¿no? Y yo les quiero agradecer a todas ustedes porque están aquí apoyándome, a todas ustedes. Son muchísimas y no acabaría de nombrarlas. La verdad que las quiero mucho y pido por cada una de ustedes. Por aquí les voy a estar pasando a lo mejor unos comentarios de las que están aquí conmigo. Y pues nada, amigas, solamente quería pasar a saludar y aquí continuamos. Gracias por estar en el video. Que Dios las bendiga siempre. Vamos a hacer este delicioso café y quiero mirar mi hogar, mi mesa, mi día como una evidencia del cuidado que tiene Dios para mi vida. Te invito a que lo hagas, amiga. Y así como las flores del campo, elijamos agradecer, confiar. Yo quiero decir, hoy elijo creer que Dios sigue proveyendo, incluso en lo cotidiano. Y puede ser que este mensaje ya lo has escuchado 1 y 1000 veces, incluso yo pude habértelo dicho ya, pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón.
y te lo comparto con mucho cariño. Elizabeth Elliot dice, el trabajo que Dios nos da, hecho con amor, nunca es pequeño. No te desanimes y sigue confiando que tienes un Dios más grande que cualquier dificultad, amiga. Te quiero mucho, que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarme en otro video más de Corazón de Chicas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.